vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. Yo te avisé y vos no me escuchaste. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Levantarse temprano, más temprano, mucho más temprano. Vamos, fuerza. 1, 2, 3. Los castings, escuchar no. Y otro no. Y otro no. ¡Sí, quedé! ¡Buena, maestro! Y seguir estudiando y probando cosas nuevas. Aquí es todo hoy. Fuerza, un poquito de fuerza. ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? Sí, fue suerte. Para tener suerte, se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La primera respuesta de la justicia llega desde Mar del Plata y contra la policía. El fiscal Daniel Adler entiende que los delitos son los de asociación ilícita agravada y sedición, una palabra que se escuchó a lo largo de todo el día, pero empieza a tomar forma a partir de la denuncia que se insta desde la Fiscalía de Daniel Adler en Mar del Plata. Además hace extensivo esto, dice que no solamente está pasando ahí, sino en toda la República Argentina. Hace referencia a que los policías son garantes de la vida, la libertad y la propiedad y que vulneraron ese mandato con un reclamo que puede tener sus razones, pero no a costa de sacrificar el sentido de su misión, y el que el no actuar en forma debida cuando se los exige la ley contribuyó a la producción de robos, motivo por lo cual, bueno, les imputa ser partícipes necesarios, además de robo en poblado y en banda, y le requiere al fiscal de primera instancia que se investiguen los crímenes descriptos y además, obviamente, que para poder hacerlo se identifique a quienes pueden ser los autores y se los intime a hacer cesar las acciones ilegales. Todo esto viene desde la justicia, es la primera respuesta. Recordemos que también se conformó una comisión de fiscales que están investigando a lo largo de todo el país, bueno, cuáles son los delitos que se pueden estar cometiendo por estas horas, hoy en más de 11 provincias de la Argentina. Y así arrancamos de una manera particular, un lunes caliente, con muchísima información, y estamos en el piso con Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, a ver si nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando desde la mirada más política. Hoy se escuchó de todo, justamente desde los distintos sectores del oficialismo. Habló Capitanich, habló Uribarri, hablaron de sedición, de extorsión, de instigación, habló Daniel Scioli también haciendo referencia a que no se iban a someter a la extorsión, de saqueos organizados. ¿Cuál es la visión que tiene con tantos años en la política en un territorio que por lo menos parece estar alerta? Sí, estamos alerta y tal cual, o sea, coincidimos con todas las declaraciones, porque no hay un clima de esas características en ninguna parte de nuestros municipios. Y la policía tiene una responsabilidad distinta, por eso no existe el sindicato o la agremiación de los policías. Seguramente que hay cosas que revisar, es cierto también que no se puede mantener el nivel de salarios que tiene la policía, no se puede mantener el nivel de capacitación que tiene la policía, pero eso me parece que es un debate fundamental de la sociedad. Y donde más dificultad nos encontramos, nosotros trabajamos mucho sobre el tema de seguridad con vecinos, con participación ciudadana, y uno cuando hace asamblea de 200, 300 vecinos con respecto al tema de la seguridad, y uno pregunta, ¿quién quiere que su hijo sea policía? Ninguno. O sea que partimos de la base donde tenemos un lugar donde es necesario una policía democrática que participe y que justamente nos defienda a todos los ciudadanos, pero no encontramos en la sociedad esa vocación, y seguramente que todos tenemos culpa. Así me parece que es un tema a revisarlo. El otro tema a revisar tiene que ver también con la inversión que se hace en el tema de seguridad. Por ejemplo, ahora hemos discutido, o el último mes, se aprobó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires sin ningún tipo de aumento. Ahora, ¿cómo se sostiene un aumento salarial de la policía? Con mayor cantidad de recursos. Entonces también tenemos una posición hipócrita desde el punto de vista de ciudadanos, de decir, bueno, no admitimos determinadas cuestiones porque
No hay forma de no hacer costos en cualquier cosa que uno encare. Ahora, hoy muchos se preguntaban de dónde iba a salir. Y bueno, ¿no? y esa iba a ser una dificultad porque el presupuesto de la presupuesto provincia no está preparado para afrontar estas cuestiones. ¿Que es necesario afrontarlo? Por supuesto que es necesario afrontarlo. Pero fíjate, si uno se hace una pregunta desde el punto de vista de la clase media de la Argentina, que paga educación privada, que paga medicina prepaga, que paga seguridad privada, y cuánto paga la provincia de Buenos Aires para que sostenga todo este tipo de beneficios o de servicios que tienen que ver con la educación, con la salud, con la justicia, con la seguridad. Por eso me parece que es un tema que no hay que chicanear más, que por supuesto hay que tirar todas las herramientas y elementos sobre la mesa. Necesitamos una policía que esté capacitada, necesitamos una policía bien paga y por supuesto recuperar la vocación y la relación institucional con la gente. Ahora, usted recién decía, bueno, no hay clima para esto, ¿no? Y que de alguna manera acompañaba las expresiones de la dirigencia y del gobierno diciendo que esto había estado armado. De hecho, el ministro Alac mostró cómo habían encontrado páginas vía Facebook que de alguna manera se las estaban redes sociales organizando. estallan con respecto a las convocatorias al tema de saqueos. Pero hay anclajes que tienen que ver con una cuestión real. Por ejemplo, recién hablaba de la escala salarial de la policía. Sí, por supuesto. Es una dificultad que hay que resolverlo, por supuesto. Por eso digo, me parece que necesitamos definir políticas de Estado, sin hipocresía. Porque muchas veces ahora en esta cuestión, que vuelvo al tema del presupuesto de la provincia. Del reclamo al estallido es lo que no se termina de explicar. No, el estallido, son dos cuestiones distintas. Uno es la policía que toma una situación de acuartelamiento y genera algunos delincuentes que generen este tipo de hechos y de situaciones sobre la sociedad. Vos fíjate que todos los saqueos no tuvieron que ver con mercadería de comida o de insumos básicos, sino que tuvo que ver con electrodomésticos fundamentalmente. Eso se puede discutir, ¿no? Si el electrodoméstico después se vende, se cambia por pero comida, está bien, ¿no? pero en líneas generales yo creo que uno el que necesita no se vende, o sea, estamos en los menores índices de desocupación de los últimos 30 años. O sea, hay un Estado, o sea, se discutió en esta última elección, vos fíjate que se discutió el mínimo no imponible a los salarios, o sea, por lo tanto el nivel de salario pasa a ser un promedio medianamente alto. Por supuesto que tenemos que discutir nosotros justamente este tema en la discusión de la Policía Municipal, venimos discutiendo estas cuestiones, qué salarios, para qué, la formación, me parece que tenemos que generar este tipo de vocación de vuelta y la sociedad tiene una responsabilidad, porque cuando nosotros le preguntamos a la sociedad quién quiere que su hijo sea policía y ninguno quiere que su hijo policía, me parece que estamos en una dificultad. Los que gobernamos, por supuesto, tenemos mayor responsabilidad que la sociedad, pero me parece que tenemos que tener una política de Estado con respecto a la seguridad, porque es transversal a cualquier partido político, es transversal a cualquier clase social, es transversal, como lo estamos viendo ahora, a cualquier provincia gobernada por cualquier color político. Así me parece que requiere parar la pelota, plantearlo seriamente, resolver las cuestiones de los recursos, porque tiene que haber recursos definidos para todos y cada una de las provincias que deben poder administrar sus propias policías y por lo tanto me parece que es un debate fundamental que tenemos que tener. A ver, ayúdeme, porque yo cómo no. digo, los que están del otro lado, los que nos están mirando ahora, que están preocupados, hay localidades donde directamente dijeron que se cerraran los comercios, donde hay muchísima prevención. Cuando el gobierno, cuando sus dirigentes salen a hablar de que esto está organizado, que hay grupos organizados, que hay intentos de desestabilización concretos, ¿de quiénes están hablando? Porque digo, una hipótesis así es sumamente arriesgada y la pone a la población también en un estado de suma la población zozobra. está en exceso de situaciones de que puedan pasar, se denuncian una cantidad de hechos que no suceden, o sea, todo el tiempo hay una situación de psicosis muy compleja. Nosotros esas cuestiones las trabajamos en cada uno. Son 11 provincias, ¿no? Ya sí, no, es cierto, bueno, pero también vos fíjate que la primera que empieza es por la provincia de Córdoba, después de una situación que tiene que ver con el narcotráfico, con la denuncia de las cúpulas que también estaban. Entonces, bueno, me parece que hay algunas cuestiones que van mucho más de fondo y a partir de esas organizaciones delictivas, que son grupos organizados a través del narcotráfico y a través de la organización del delito, muchas veces lamentablemente se descubren connivencia con las cúpulas policiales, resulta este tipo de caldo de cultivo para generar estas cuestiones. Lo que sí no pasa con respecto a otros tiempos, que hubo una época en la Argentina, en los finales del 2000, principios del 2001, finales del 2001, principios del 2002, donde la gente no tenía para comer. Entonces ahí hubo otra situación. Hoy no existe ese caldo de cultivo, hoy la Asignación Universal por Hijo hace que las mamás tengan una garantía mínima, o sea, casi no hay comedores, casi no existen comedores en la provincia de Buenos Aires. Que haya, digamos, un humor social proclive a sumarse a estas protestas y que son exclusivamente de la policía con algunos sectores de la delincuencia. La policía deja librado y lo que los delincuentes, por supuesto, salen a delinquir y los delincuentes se organizan, pero no tiene nada que ver con la gente espontánea ni con una cuestión de necesidad.
muy por el contrario. En líneas generales la gente se organiza para defenderse de este tipo de situaciones, pero no hay ningún tipo en la sociedad o en la civilización o dentro de cualquier parte de nuestra sociedad. Nosotros estamos en el conurbano bonaerense, en Primer Cordón, donde no se ven este tipo de situaciones, muy por el contrario. O sea, hay un debate con respecto a los salarios, con respecto a los sindicatos que plantean una suma fija para antes de fin de año, y a mí me parece erróneo porque justamente antes de fin de año se cobra el aguinaldo y los meses más complicados para los trabajadores, que aparte cobran las vacaciones, son enero y febrero. Así que es una discusión, por supuesto, que es lógica, pero me parece que el otro tema no tiene nada que ver con una situación de la sociedad, sino que hubo una cantidad de policías que aprovecharon esta situación. Se vio que el ejemplo de Córdoba generó una situación económica mejor para el resto de los policías, pero lo que sí es cierto, como dice ahí el dictamen de la justicia, que no es una organización que puede estar en este tipo de situaciones, sino que justamente tiene que defendernos todos los argentinos. Que hay canales y que me parece, y ahí es nuestra responsabilidad de los políticos, adelantarnos a este tipo de situaciones. ¿Pidieron algún tipo de refuerzos, particularmente en Avellaneda? Hoy hablamos durante todo el día con los intendentes Nosotros del estamos conurbano. trabajando muy bien con la policía de nuestro distrito, o sea, tenemos una cantidad, o sea, el comisario responde a mis directivas en particular, tenemos la gendarmería, 160 gendarmes, tenemos 180 protectores ciudadanos, que es una policía municipal que nosotros tenemos adaptada a esta organización, así que nosotros no vemos una situación de conflicto en esta coyuntura, pero no pasa por lo que veamos nosotros particularmente en Avellaneda, porque yo digo que tiene que ver con una cuestión integral. La provincia de Buenos Aires es una sola, generamos a veces las desigualdades cuando algunos municipios podemos invertir, porque este otro debate tiene que ver con la policía municipal, que la provincia debe garantizar los recursos para que todos los municipios tengamos las mismas condiciones de seguridad, y por eso digo que es un debate abierto donde todos los partidos políticos tenemos que tener la responsabilidad y la apertura, ¿no? Porque nos puede pasar a cualquiera, no pasa por ningún color, como ya te decía anteriormente. Hoy no está particularmente entonces en estado de prevención, siguen con los recursos nosotros que estamos tienen. alerta porque hay una cantidad de vecinos que alertan y avisan determinada cantidad de cosas que después no se verifican, y yo te digo, no hay humor social que genere este tipo de situación con respecto al tema de saqueo y todo este tipo de cuestiones. Bueno, desde Avellaneda vamos a seguir muy cerquita lo que Sí, estaba cómo no, pasando sí, obviamente estamos todo el en el tiempo conurbano, todos muy preocupados, y en un ratito nada más vamos a otra mesa. Muchas gracias por gracias a vos, Romina. casi Muy se va y amable. no los saludos, que venimos así a Muy las rápido. corridas. Disculpa, Gracias, Romina, muy en amable. un ratito vamos a estar con Martín Berrié, con María del Carmen Verdú, dos miradas absolutamente distintas del tema seguridad, y vamos a tratar de sumar y de entender qué es lo que está pasando hoy en la Argentina. ¿No me escuchaste? No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás. Yo no soy de tu clase. ¿Estamos? Buenas noches. En el día de la fecha, en la Fundación Favaloro, se le ha realizado a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, una nueva neuroimagen de control en la que se observaron resultados satisfactorios. Debido a ello, el equipo neuroquirúrgico de la mencionada institución ha decidido otorgarle la autorización para completar la realización de los estudios cardiológicos programados, los cuales se realizarán el próximo miércoles, así como para trasladarse por medios aéreos. Este parte lo firma la Unidad Médica Presidencial, el doctor Luis Bonomo y el doctor Marcelo Ballesteros. Buenas noches. Y era el vocero presidencial dando cuenta de la salud de Cristina Fernández de Kirchner después de un nuevo chequeo que se hizo en el día de la fecha con resultados satisfactorios. Volvemos al tema caliente. Lamentablemente se siguen sumando provincias en esto que empezó como un reclamo de la policía, que tiene que ver con la escala salarial, y obviamente va derivando, por lo menos va tomando otro tono. Estamos con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, con Martín Berrié, especialista en seguridad, está bien ahí presentado, asesora a Francisco de Narváez. Claramente, bueno, si la conocen a Verdú, es la primera vez que lo invitamos a Martín, pero claramente me parece que ya hay dos posiciones distintas. Quería preguntarles cómo ven este conflicto y en parte, digamos, si analizan distinto la génesis que tiene que ver con el reclamo. Cada uno lo puede calificar como quiera, en mi caso particular genuino, de las fuerzas de recomponer salarialmente lo que hoy estaban ganando, y con el resto de lo que pasó, el acuartelamiento y el aprovechamiento que se hizo, bueno, para generar los desmanes de los que vamos dando cuenta provincia a provincia. ¿Verdú? En primer lugar, nosotros sostenemos desde Correpi, y no ahora con esta situación, sino que lo venimos haciendo desde
la primera situación como esta que se dio después de que Correpi empezó a funcionar como organización antirrepresiva, que fue en el año 1995, si no me equivoco, con la policía de Mendoza, como una asonada, un motín. Es decir, el término huelga o paro se aplica a a una medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores. Nosotros entendemos que los policías, los gendarmes, los prefectos, los penitenciarios, más allá de que cobren un sueldo por la tarea que cumplen, no forman parte de la clase trabajadora, por ende, el derecho de huelga, que es un derecho propio de la clase trabajadora, no los alcanza, y esto porque, más allá de esa cuestión descriptiva de percibir un sueldo por su tarea, e independientemente de dónde hayan nacido, dónde hayan crecido, o si viven a la vuelta de la casa de los padres del pibe al que fusilaron o torturaron la noche anterior en la comisaría, la condición de trabajador depende del punto de vista de clase que se tiene y por sobre todas las cosas de la función social que cumple la tarea que se desempeña y del interés concreto que se defiende. Ahora, el pueblo no es el patrón del policía, el policía tiene como rol, como tarea, aplicar el control social, disciplinar, y por ende el interés que defiende es el de los patrones, el de los empresarios, el de los gobernantes. Ahora, perdón, en este mismo sentido parecía ir el jefe de gabinete Capitanich cuando dio por tierra cualquier posibilidad de avanzar con un proyecto de sindicalización de la policía. Seguramente con otros motivos argumentos, pero por supuesto tampoco les reconocemos la posibilidad de que estas agrupaciones facciosas que conforman puedan ser reconocidas como sindicatos. Es un absurdo total. Imaginemos una mesa de debate de organizaciones gremiales, estudiantiles, sociales, preparando un plan de lucha y el policía sentado ahí escuchando a ver cómo organizamos la movilización. Para decirlo francamente, si nos quieren espiar e infiltrar, que tengan que pagarle a uno para que venga a hacer ese trabajo, como Américo Balbuena durante 11 años en la agencia Walsh. No les vamos a abrir nosotros la puerta. Es una bomba de tiempo para los trabajadores la cuestión de la sindicalización policial. El otro tema es la naturaleza del reclamo, Romina, porque si bien aparece y mediáticamente es la letra grande que trasciende la cuestión de la remuneración, que tiene que ver con un dato de la realidad. Cualquiera que ha tenido alguna vez un perro guardián entrenado sabe que si no lo alimenta bien, en lugar de atacar al que viene a la casa, se vuelve contra el amo. Al perro guardián hay que mantenerlo con la panza llena y contento para que cumpla con la tarea que se le tiene asignada. Pero, además de la cuestión salarial, cualquiera de los pliegos, cualquiera de los petitorios en esta o en cualquiera de las asonadas anteriores que ha habido de cualquier fuerza de seguridad, siempre incluyen en algún lugar, con letra más chiquitita, con alguna redacción un poquitito más anfibológica, el mismo reclamo. Asistencia técnica, que incluye asistencia jurídica, ahora hablan de psicológica por el estrés, cuando son falsamente incriminados, cuando tienen accidentes laborales, y accidente laboral en la jerga policial es fusilar un pibe con el gatillo fácil, es matar otro en la tortura en una comisaría, es realizar detenciones arbitrarias o cualquier otro tipo de hecho criminal por el cual después van a tener que enfrentar una causa penal. Y esto lo demostramos en los hechos. Son los abogados de los sindicatos policiales, siempre sindicato entre comillas, los que asumen la defensa de estos policías, como en el caso Dufo, como en el caso Gorosito o como en el caso del capitán Beisandás, el asesino de Javier y David en Quilmes hace meses nomás. Su defensor, el mismo de los dos casos anteriores, es perteneciente al SINPOPE, uno de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires, el que está afiliado a la CGT Moyano, pero no es el secretario de Asuntos Penales, es el secretario de Accidentes de Trabajo. Y su tarea es defender a los policías de gatillo fácil. A ver, Martín, yo creo que una de las grandes dudas que por lo menos surgen a partir de esta situación que se está dando tiene que ver con el acuartelamiento, la sonada, como la llama María del Carmen por resistirse a llamarlo huelga, y los desmanes que se dan y los saqueos. ¿Le encontrás alguna relación? Porque hoy se especuló y mucho, sobre todo me parece desde el Ejecutivo, sin ponerle nombre y apellido, que había una relación porque básicamente un acuartelamiento, si no tenés una ciudad en medio del caos, no tiene mucha efectividad. ¿Le encontrás alguna relación o crees que son dos hechos aislados? No, esto lo deberá determinar la justicia. Evidentemente, en algunos casos puede haber habido algún tipo de organización, pero lo importante acá es hablar de la cuestión de fondo. ¿Por qué estamos viviendo esto en este momento?
Y yo creo que hay 2 o 3 fenómenos que conviene o convendría repasar como para comprender un poco esto. El primero tiene que ver con que la forma de remuneración de las fuerzas policiales, en general de todas las provincias, no fue siempre de esta manera. Históricamente, las remuneraciones de los efectivos policiales estaban atadas a las escalas del Poder Judicial. Y esto se hacía así porque se consideraba que la policía era parte integral del sistema de justicia. Esto le daba previsibilidad a la labor policial, le daba estabilidad en términos de remuneración. Esto alrededor del año 86, digamos, se liberó y se desencajó la remuneración policial, específicamente la de la federal, que siempre fue la que se usó de parámetro, y las provincias empezaron a administrar de forma individual esta remuneración, llegando a situaciones como la de varias provincias en las cuales el policía, para llegar a una remuneración acorde, tiene que sumar horas adicionales dentro de la policía y las adicionales fuera de la policía para un privado, ¿no? Esquemas, la verdad, muy complicados en términos de intensidad laboral. Y el otro fenómeno que tenemos que ver, que de alguna manera también ha influenciado, es de alguna manera el parámetro que fijó la metropolitana cuando fue creada, que se pensó en términos de este esquema, ¿no? O sea, todos los salarios de la Policía Metropolitana a los salarios de... Que de hecho muchos de la federal se fueron a la metropolitana. Exactamente, y sigue habiendo una cantidad enorme de efectivos policiales que buscan traspasarse. Hoy un efectivo de la metropolitana ingresante está cobrando lo que piden justamente varias de estas policías. Ahora, la relación, vuelvo a esto, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con el análisis, si uno lo hace de manera global o tiene que analizar los hechos de manera separada. Hay un acuartelamiento directamente vinculado con los saqueos y hay parte de la policía que trabaja en connivencia, como lo está manifestando un fiscal de Mar del Plata, y entiende que actuaron en conjunto, o son 2 hechos aislados donde hay un caldo de cultivo, un clima social que frente, bueno, a la imposibilidad de que lo repriman, aprovecha y roba. En primer lugar, a mí me parece, y todo Correpi está de acuerdo en este punto, que no se tienen que comparar peras con manzanas. No es lo mismo lo que ocurrió en Córdoba que algunos otros hechos en algunas otras localidades en los días posteriores. Que en el mes de diciembre haya reclamos de alimentos de las clases más pauperizadas no es una novedad, ni este año, ni lo fue el año pasado cuando estalló Bariloche, y todavía seguimos reclamando por la absolución de los trabajadores que fueron detenidos entonces y que recién en septiembre de este año pudimos lograr su excarcelación con una enorme campaña nacional de solidaridad con ellos. Otra cosa muy distinta son los hechos concretos que se vieron en Córdoba, que las propias organizaciones antirrepresivas, como las que nos acompañan integrando el Encuentro Nacional Antirrepresivo desde el lugar, han denunciado, y donde en realidad lo que se vio es, en una escala masiva, lo mismo que cualquier pequeño comerciante de cualquier barrio del conurbano, de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier ciudad del país conoce. Si no pone la cuota para la comisaría o la brigada del barrio, lo asaltan. Y lo asaltan una vez y la siguiente es peor y a la tercera ya le ponen un arma en la cabeza y hieren o matan a alguien de la familia hasta que se aviene a pagar esa cuota semanal obligatoria que exige la policía. Ese hecho con lo que está pasando? A escala masiva es exactamente lo mismo. La señal para el gobierno cordobés, para el conjunto de la clase política y fundamentalmente aprietan como aprietan al pequeño comerciante. Exactamente de la misma manera. Usan la misma no lógica. Nos pagan lo que queremos, porque al principio la posición del gobierno cordobés fue de no negociación. En 24 horas cambió la situación radicalmente y se les dio todo lo que pedían. ¿Por qué? Porque en 24 horas generaron la misma situación con una serie de ataques absolutamente organizados que cualquiera que los ve por televisión, y los vimos todos, sabe que no son los trabajadores, las familias de los barrios pobres saliendo a buscar los pañales que no pueden comprar para el pibe. ¿Se equivocó de la Sota en el manejo de la crisis? No, de la Sota hizo tarde lo que cualquier gobierno burgués tiene que hacer, que es pagarles para que sigan cumpliendo su función. Esto no es una novedad argentina. En el año 2012, cuando estallaba Europa en medio de la crisis capitalista y en particular se sentían los efectos en Grecia, el gobierno griego anunció un recorte de todos los sueldos del Estado, todos los sueldos de los empleados estatales. Lo que sucedió inmediatamente fue un acuartelamiento de la policía griega que salió a plantearle al gobierno: si nos llegan a tocar el sueldo, nosotros no salimos a la calle a parar los desmanes, a parar a los estudiantes, a parar a los trabajadores que copaban las calles.
inmediatamente apareció el agua debajo, la plata debajo de las piedras. Había una situación de crisis social, digamos, más profunda que hoy no se está percibiendo. Estamos de acuerdo, sí, que no se está percibiendo, que no quiere decir que no esté. Si no, no habría saqueos verdaderos. Sí. Y ya los hubo el año pasado. Pero a lo que nosotros vamos es a la situación extorsiva de mirá lo que te pasa si nosotros no estamos y no estamos contentos. En el caso griego estaba puntualmente la situación que les facilitaba la cuestión. Acá tuvieron que fabricarla en Córdoba. ¿Crees que falta conducción política a la policía? Se lo preguntaba antes a María del Carmen, que también quiero saber su opinión. Digo, algunos expertos que uno le pregunta en el área de seguridad o gente de la política que viene trabajando en este área, dice, bueno, el último gran conductor político de la policía, por lo menos de la bonaerense, fue Aslanian. Y después no hay una conducción concreta donde puedan sentir que, o por lo menos que pueda haber una contención desde la política, una respuesta desde la política, que es el único lugar donde puede provenir. ¿Te parece que eso puede tener que ver o no? Sí, bueno, yo ahí tengo que disentir. Para mí, la verdad es que Aslanian puede haber tenido la mejor de las intenciones, pero dejó una policía bonaerense totalmente fragmentada y atomizada, lo que facilita o agrava inclusive algunas de las condiciones contra las cuales Aslanian decía luchar. Pero lo cierto es que sí, y hay cuestiones que también tienen que ver con los incentivos laborales. Un policía, digamos, tiene otros incentivos que no son necesariamente salariales y que tienen que ver con equipamiento, con proyección de carrera. Son algunas de las cuestiones. También tendríamos que ver qué se le está ofreciendo en este momento a los policías en varios de estos casos que también influyen en las protestas que se están dando. Desmitifiquemos un segundo el tema de los salarios y de los ingresos y de lo que ganan los pobres policías que no tienen, al contrario, suelen ser salarios superiores a lo que gana un maestro, un médico joven o cualquier otro trabajador de la salud, de la educación. El salario del policía es el menor de sus ingresos. Los ingresos reales tienen que ver con todo lo que no paga y con todo lo que roba. ¿Alguna vez vimos un policía pagar boleto en un colectivo? ¿Alguna vez vimos un policía en la vida cotidiana, digo, llevarse la pizza y pagar? Las actividades ilegales no forman parte del salario, María del Carmen. Pero así funcionan. Pero que no nos vengan con que son pobres. Pero es difícil el planteo. ¿Algún comisario pagó alguna vez el diario? A ver, tenemos el móvil en La Plata. Les agradezco enormemente a los dos por haber venido, por habernos dado su punto de vista. Y estamos con Marina Hermoso en el móvil. Está en La Plata. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Justamente frente al Ministerio de Seguridad, en donde los manifestantes y quienes reclaman el aumento salarial y no están de acuerdo con lo firmado esta tarde y lo anunciado mediante el decreto, siguen aquí manifestándose a modo de asamblea. Todo el que quiere, todo agente de la fuerza de la policía bonaerense toma la palabra, toma el megáfono y explica su situación. Hay, como decíamos hoy más temprano, mucha familia de la policía bonaerense, muchas mujeres, y en el interior no sé si se alcanza a ver la gente de seguridad que todavía está dentro del ministerio precisamente. Hace instantes nada más, Romina, acaban de firmar un petitorio con los puntos que ellos dicen van a ser decisivos para que vuelvan, para que retornen a su casa. Estamos hablando de que parte de quienes reclamaban el aumento salarial acordaron y en definitiva dieron el visto bueno a lo logrado, y otra parte son estos agentes con todas las familias, se trasladaron estas 6 cuadras hasta el Ministerio de Seguridad. Hay muchos chicos, como vemos, con carteles, mucha familia, pero bueno, lo que quieren es entregar el petitorio, hablar con alguna de las autoridades. Alberto Pérez no sería una de esas autoridades. El ministro de Seguridad dicen que tampoco, pero tampoco expresan quién es el interlocutor válido para ellos. Con carteles, con pancartas. ¿Hay alguien del ministerio que dijo que los iba a recibir, que se iba a comunicar, o todavía no? No. Esto es así, cuando se les comunica del acuerdo a partir de los 4 voceros que negociaron esto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, esta parte que nosotros vemos aquí de los agentes lo desconocen, es decir, no están de acuerdo con lo firmado en este decreto, por lo cual se trasladaron acá al Ministerio de Seguridad y de acá no se van a ir hasta que
no se sabe. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Por eso digo, uno no intuye nombran que, a alguien. Perdóname, uno intuye que hasta que aparezca alguien, o algún vocero o algún interlocutor del propio Ministerio de Seguridad que pueda darles algún tipo de respuesta. Así es. Tal cual vos los decís, Romina, tal cual. Bueno, parece entonces que la noche va a ser larga, por lo menos si uno se basa en las palabras de Daniel Scioli del día de hoy, parecía ser, bueno, bastante inflexible respecto a los parámetros en los cuales se iba a negociar y insistía en esta idea que no se iba a dejar extorsionar. Una noche larga va a tener ahí la colega. Vamos a volver a ponernos en contacto antes de que termine el programa. Muchas gracias. Bueno, cómo no, a vos. Y vamos a un corte y en un ratito volvemos. Ya está sentado acá el nuevo rector de la UBA, Alberto Barbieri, y otros temas que también de alguna manera se vinculan a lo que está pasando. Básicamente vamos a hablar de educación. Yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente desde la Universidad de Buenos Aires para el diálogo, para el consenso, para la discusión amplia de las ideas y mostrarle a estos sectores que no tienen cabida dentro del pueblo argentino. Quiero preguntarle, usted manifestó en varias oportunidades el tema del trabajo que iban a hacer respecto de la deserción. No sé qué números maneja, los últimos que pude ver yo tenían que ver con que el 27% de los alumnos que estaban ingresando a la universidad se reciben. ¿Manejan cifras? Aproximadamente esos son los números. Bueno, uno de los temas centrales que vamos a encarar a partir de marzo es fortalecer nuestra relación. Y perdón, ¿no? ¿Y el 40% no llega a completar el CBC? Aproximadamente. Justamente, uno de los temas centrales, decía, que vamos a encarar a partir de marzo es el fortalecer la relación con el sistema secundario. Nosotros queremos atacar directamente el último año del secundario y ofrecer algún sistema en donde la universidad se acerque a los alumnos del último año para ayudarlos en comprensión lectora, en el tema de la matemática, en ayudarle a su ingreso a la vida universitaria para que cada vez ingresen más alumnos a la universidad, transiten por la universidad de la mejor manera la mayor cantidad de alumnos y egrese la mayor cantidad de ellos. Con un trabajo utilizando las nuevas tecnologías de enseñanza-aprendizaje, tutorías, etcétera, vamos a trabajar, nos vamos a poner a disposición del Ministerio de Educación de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, que es nuestra área más cercana de incumbencia, y creemos que tenemos que trabajar fuertemente. La universidad tiene mucho para dar en ese sentido. ¿Pero cree que la deserción tiene que ver, digamos, por lo que dice el fortalecimiento, del trabajo con el secundario, tiene que ver con cuestiones de falencia a nivel cognitivo que les cuesta dar ese paso, o con cuestiones que tienen que ver tal vez económicas, con tener que ponerse a trabajar y no poder seguir, digamos, con un ritmo universitario? A ver, yo creo que es una combinación de situaciones. Evidentemente no todas nosotros la podemos ayudar desde la universidad, nosotros vamos a ayudar desde nuestro ámbito de incumbencia, de donde podemos ayudarlo. Evidentemente es una combinación, pero para tener una idea, la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires trabajan. Esto no significa que no se pueda estudiar y trabajar. En mi caso particular trabajé y estudié toda la carrera, y como en mi caso miles de estudiantes. Me parece que tiene que ver con que hay cuestiones sociales nuevas en esta realidad que nos toca vivir, y también es cierto que lo que tiene que ver con el secundario y la manera en que se le enseña a los alumnos, la manera en que se los fortalece en la necesidad de aprender nuevos conocimientos, hay que ayudarlos a que se les cambie, se les ponga a lo que son los chicos del siglo XXI, y a su vez ayudar a los profesores para que se actualicen en estas nuevas realidades y ver de qué manera podemos captar más interés de la juventud. Tuvo oportunidad de ver los resultados, supongo, obviamente, de las ya famosas, ¿no?, a esta altura, pruebas PISA. Y el ministro Scileoni, que hoy admitía en parte algo que en un primer momento había sido confuso, dijo, bueno, a todos los países latinoamericanos les fue relativamente mal, y hoy dijo que era responsabilidad claramente y que la asumía. Quería saber su opinión, porque parece ser un trabajo importante, y hay que ver realmente si se puede justamente revertir una pésima evaluación que se hace a partir de ahí, que de alguna manera le da pie para entender cómo se va siguiendo hasta alcanzar la universidad. Bueno, tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿no? Evidentemente las evaluaciones PISA o cualquier otra evaluación que se haga... Estas las conocimos todos, sí. Digamos, calculo que porque los números nos impactaron. Por supuesto, no, lo que digo es que como cualquier evaluación nos da
una idea de la realidad que nosotros lo palpamos mucho más concreto todos los días porque recibimos a los ingresantes del secundario sin necesidad de la evaluación PISA y evidentemente hay falencias en el ciclo secundario graves, digamos, que nosotros, sobre todo en el tema de comprensión lectora, en el tema de matemática, en el tema de entender de qué se está estudiando y para qué se estudia, y nosotros en ese sentido vamos a trabajar fuertemente para ayudar a las autoridades educativas a nivel nacional para lo que es el tema del secundario específicamente, desde lo que es la educación superior, que es nuestra responsabilidad, y tenemos la responsabilidad de acercarnos a la sociedad con los saberes que se generan en la educación superior para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Otra pregunta que también tiene que ver con la conformación y cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Uno calcula que lo que antes tal vez era el primario y es un secundario, lo que era el secundario es un título de grado, y un título de grado en el mercado laboral que es tan competitivo es lo que tal vez puede adjudicarse como un título de posgrado. Y hubo algunos cuestionamientos a su gestión en económicas vinculados justamente a el hecho de que los posgrados sean pagos, y decía que iba en detrimento de la gratuidad de las carreras de grado. A ver, yo toda mi vida fui y lo soy, y nuestro espacio lo es, un defensor a ultranza de la educación pública y en el caso específico de la universitaria, la gratuidad de la enseñanza en el grado. El tema del posgrado es un tema que tenemos que discutir fuertemente, porque es cierto que desde el punto de vista formal los posgrados no están financiados por el Estado. No, pero digo teniendo en cuenta, sobre todo para que la gente entienda que hay muchos, y lo deben vivir diariamente cuando se sale a buscar trabajo, hay muchos que ya directamente exigen un título de posgrado. A ver, es cierto en algunas especialidades, sí, pero también es cierto que es una discusión de fondo que tenemos que tener, que los títulos de grado le dan la posibilidad a una persona de ya poder tener otra manera de ganarse la vida, y hay que ver si es necesario que toda la sociedad siga a unos pocos pagándole las actualizaciones o especializaciones. Entonces yo podría dar ejemplos. Por ejemplo, una pregunta sería, si usted quiere seguir, vamos a dar el caso de económica, un máster en Business Administration, un máster en finanzas, y luego lo va a desarrollar su profesión en organizaciones de primer nivel internacional, ¿es lógico que toda la población le pague su especialización en Business Administration o en finanzas? Contrario, por el otro lado, me podría decir, si yo quiero hacer una especialización en educación, una especialización en salud pública, ¿es lógico que me lo paguen? Y yo a lo mejor diría que sí. En ese sentido, no es que todos los posgrados son arancelados. Hay posgrados ¿y piensan que evaluar, digamos, bueno, nosotros una de las primeras medidas que vamos a tomar, y vamos a llamar a un diálogo de todos los sectores de la vida universitaria, justamente para discutir todas las cuestiones que tengan que ver con cuestiones de enseñanza, cuestiones de grado, cuestiones de posgrado, cuestiones de doctorado, cuestiones de investigación científica y tecnológica, cómo relacionarnos con el mundo de la producción, cómo relacionarnos más fuertemente con la sociedad a través de la extensión universitaria de cara al siglo XXI. ¿Qué tipo de universidad necesitamos de cara al siglo XXI? Estudiando todas estas cuestiones, incluso tomando en cuenta nuestros orígenes, nuestra forma de organizarnos y de llegar al punto que estamos, que tantos éxitos le dio a la Universidad de Buenos Aires y tanto prestigio le dio. Nunca en una organización tan compleja hay que dejar el pasado, hay que tomarlo como el prólogo de lo que viene, y hay que discutir permanentemente eso. Es algo que nosotros vamos a poner en discusión de toda la comunidad universitaria para que participen todos, y entre todos ver qué cosas tenemos que cambiar y hacia dónde tenemos que apuntar. Ay, tenía tantas preguntas y me están diciendo que no me queda ni un minuto para una. Le quería preguntar qué pasaba con estas universidades, esta proliferación de universidades en el conurbano con enorme presupuesto, y se atentaban, ¿no?, contra lo que es la matrícula de la Universidad de Buenos Aires. No tengo tiempo, ¿no?, para que me conteste así en un minuto. Es muy difícil en un minuto. Lo que le puedo decir es que yo estoy a favor de cualquier cuestión que sea más inversión en educación, y que la Universidad de Buenos Aires, nada que sea mayor inversión en educación atenta contra ella. Vamos a trabajar con todas las universidades del conurbano para que tengan el mayor prestigio y la mayor calidad posible. Bueno, somos muchos de los que vamos a estar siguiendo su gestión muy de cerca. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Y así, corriendo, terminamos este Yo Te Avisé tan particular del día de hoy. Seguimos muy atentos y con información durante el resto de la noche. El móvil de CN23 que está en La Plata viendo lo que pasa justamente con el reclamo de la policía. Buenas noches, gracias. Hasta el lunes que viene. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Fue un
éxito total. Qué suerte, ¿no? Levantarse temprano, mucho más temprano. Vamos, fuerza. 1, 2, 3. Los castings, escuchar no. Y otro no. Y otro no. ¡Sí, quedé! ¡Buena, maestro! Y seguir estudiando y probando cosas nuevas. Aquí es todo hoy. Fuerza, un poquito de fuerza. Vendrá gente, vendrá gente, vendrá gente. Sí, fue suerte. Para tener suerte se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más.